Buenos días, queridos alumnos. Hoy lunes 19 de abril empezamos una nueva clase, una nueva sesión y vamos a iniciar entonces esta nueva sesión continuando con lo que era el estudio de la histología. ¿Qué cosa es la histología? La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. ¿Y qué cosa eran tejidos? Los tejidos eran conjuntos de células, ¿no?, que se unían, se formaban y daban lugar a los tejidos. Células del mismo tipo formaban los tejidos. Estos tejidos ya una vez que se unían, trabajaban en conjunto para formar órganos. Ahora bien, la semana pasada hablé de una manera general sobre lo que son los tejidos, los 4 tipos de tejidos, pero se había empezado en la sesión que yo les envié, solamente les explico o especifica sobre los tejidos epiteliales. Solamente hablamos de los tejidos epiteliales, que son los epitelios de, ¿cómo se llama?, de revestimiento. Ya, el tejido animal hablamos del epitelio de revestimiento. Epitelio, sus funciones, las características, los tejidos de cubierta y el epitelio glandular, las glándulas, qué tipo de glándulas forman, exocrinas y endocrinas. Bien, ahora vamos a hablar sobre epitelio o tejido, conectivo o conjuntivo. ¿Ya? Conectivo o conjuntivo, yo les expliqué que son aquellos tejidos que trabajan unidos, en conjunto. Entonces, ¿cómo podemos definir a este tejido? ¿Cómo podemos definir? Bueno, este tejido presenta diferentes tipos de células. Y estos tejidos conjuntivos, formados por diferentes tipos de células, están separadas por abundante sustancia intercelular. Y estos tejidos, a su vez, presentan ciertas características. Primero, sus células son diferentes, son variadas, son diversas. Segundo, es vascularizado este tejido, o sea, tiene vasos sanguíneos. Por eso se llama vascularizado. Terminaciones nerviosas. Sí, contiene algunas células nerviosas parecidos a los de la piel, porque son sensibles. Este tejido conjuntivo contiene terminaciones nerviosas. Ahora, ¿qué funciones cumple? Nutrición, porque este tejido conjuntivo tiene la función de unir y de nutrir otros tejidos. Rellenar espacios entre órganos, ¿no? Llenar espacios que quedan vacíos entre órgano y órgano, estómago con hígado, hígado con páncreas y así. Sirve también como sostén y de almacén, o sea, almacena reservas y para dar sostenimiento al organismo. También participa en la defensa del organismo, ojo, o sea, contiene células que forman parte del sistema inmunitario. Y el otro es que es función de transporte, porque transporta nutrientes, ¿no?, que van a llegar a todos los tejidos, y también eliminar desechos. Entonces, cuando hablamos de tejido de sostén, vamos a relacionarlo con lo siguiente. Cuando hablamos de sostén, que es una de las funciones, estamos hablando de aquellos tejidos que forman los huesos. Ya, estamos hablando de tejidos que forman huesos. ¿Y qué cosas son los huesos? Son órganos conformados por cartílago, y tejido óseo y ligamentos. O sea, estos tejidos de sostén forman los órganos como los huesos, que también
Al mismo tiempo, el hueso, tejido formado por tejido óseo, también contiene cartílagos y ligamentos, ¿cierto? Los cartílagos están en ambos extremos para las articulaciones y los ligamentos para unir los huesos, para que los huesos estén unidos y no se separen tan fácilmente. Para eso están los ligamentos. Eso se llama tejido de sostén, porque el esqueleto es el sostén del cuerpo humano, los huesos. Ahora, nutrición. ¿Por qué le llaman nutrición? ¿Por qué? Porque estos tejidos contienen vasos sanguíneos, ¿ya? Vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos transportan la sangre, transportan también los nutrientes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos entendiéndonos. Ahora, cuando habla de, ¿cómo se llama? Conexión. Estos tejidos se conectan con otros tejidos. Por ejemplo, los pulmones, el hígado y el páncreas se conectan gracias al tejido conjuntivo. También conecta las fibras del tejido muscular. O sea, el tejido conjuntivo conecta diferentes órganos como los pulmones, el hígado, el páncreas, las fibras del tejido muscular, ¿no? Los nervios, ligamentos, los junta. Ahora, cuando habla de defensa, bueno, habla de nuestro sistema, porque en el hígado se forman las famosas células de Kupffer, células que nos defienden, ¿no? En los huesos se encuentra el tejido óseo, y el tejido óseo adentro se encuentran los osteoclastos. En la médula ósea se forma, ¿qué cosa? La sangre. ¿Correcto? Hasta ahí vamos entendiendo entonces la función del tejido conectivo. Ahora, el tejido conectivo se clasifica en dos tipos: tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho está conformado por dos otros tejidos que se conoce como el tejido laxo y el tejido denso. El tejido laxo es mucoso, aerolar y elástico, mientras que el tejido denso está formado por el irregular y el tejido regular. Y el especializado está conformado por el tejido adiposo, que es lo que forma la grasa, el tejido cartilaginoso, que forma parte de los huesos, el tejido óseo, que es el hueso propiamente dicho, y el tejido sanguíneo. Estamos hablando de la sangre, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Entonces, para representarlo, voy a volver a representar acá el tejido cartilaginoso. ¿Qué cosa forma? Forma el pabellón de la oreja. El tejido óseo va a formar los huesos. El tejido sanguíneo se va a encargar de formar a los glóbulos rojos. Tienen forma de un disco. ¿Qué más va a formar? A los glóbulos blancos. ¿Y a quién más va a formar? Va a formar a las plaquetas. Bien. Entonces, ahí estamos hablando del tejido sanguíneo. El tejido adiposo. Bueno, ¿para qué lo voy a dibujar si sabemos que el tejido adiposo forma la grasa? Es el que va a formar la grasa del cuerpo. Se llama tejido adiposo. ¿Hay células representativas en este tejido? Sí. Las células madre, los fibroblastos, los adipocitos,
los mastocitos, los plasmocitos, los macrófagos y las células gigantes o cuerpo extraño. Ahora, ¿cuáles son las células madre? Las células madre tienen forma estrellada. ¿Para qué? Que estas tienen la capacidad de producir cualquier célula del tejido conectivo. Las células madres pueden generar cualquier célula que tenga que ver con el tejido conjuntivo o conectivo. Ya, esas son las células representativas. Las células representativas del tejido conjuntivo o conectivo. Tenemos a las células madre. ¿Correcto? No se olviden. Las células madre. Células madre. ¿Ya? Bien. Entonces, estas son capaces de forma estrellada de generar cualquier célula de este tejido, de este grupo de tejidos. Luego tenemos a los fibroblastos. Fibro, que tiene forma de fibra. Entonces, tiene que ver, estas fibras conectan a la matriz extracelular. La matriz extracelular, extra, fuera de la célula. Luego tenemos a los adipocitos. Los adipocitos tienen forma redonda, almacenan grasa, forman el tejido adiposo, que es la grasa que está debajo de la piel, ¿ya? Y esos adipocitos son depósitos de mayor energía, contienen energía, reservas de energía, ahí se almacenan. Los mastocitos se le llama las células cebada. Células cebada son de forma globular, ¿no? Y que contienen glóbulos de heparina y de histamina. Son los mastocitos. Los plasmocitos, conocidos como célula plasmática, estos se originan en el glóbulo blanco. Los linfocitos B, que tienen forma ovoide, son los que participan en la línea de defensa a través de los anticuerpos. Los macrófagos, que no tienen, como estos, que no tienen forma, los macrófagos también es una célula que cumple varias funciones. ¿Por qué? Porque fagocita a los anticuerpos, a los antígenos, los fagocita. Y tenemos la célula gigante, que es la unión de macrófagos formadas por células grandes. Se llama la célula gigante. Entonces, ya tenemos lo que son la definición de los tejidos conectivos, ¿no? Tejido laxo, que está debajo de la piel revistiendo cavidades, ya relacionando con epitelios de las glándulas y los vasos sanguíneos. El conectivo, el laxo y el denso que tiene dos, que tiene el irregular, que es la capa inferior después de la piel, ¿no? Y el conectivo denso regular, que vienen a ser los ligamentos y tendones. Los ligamentos y tendones. Este tejido contiene colágeno, ojo, colágeno. El colágeno es bueno porque otorga cierta resistencia cuando hacemos esfuerzo, cuando estiramos nuestros brazos, ¿ya? Las fibras de colágeno no tienen una orientación definida porque se encuentran en una proporción alta cuando estás joven, ¿ya? Porque cuando estás viejo se va desgastando. Entonces, gracias a esa fibra de colágeno, evita que ocurra cualquier desgarro muscular. Ustedes han visto cuando los futbolistas juegan y se barren, chocan, o el mismo peso del cuerpo hacen una mala maniobra, un mal movimiento y ¡trac! Hubo un desgarro muscular debido a la fuerza, a la presión, a la velocidad. Acá tiene que ver mucho de física mayormente. Tiene que ver mucho de física. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con distintos movimientos bruscos que permiten a veces el desgarro muscular o roturas de hueso, fracturas, todo eso. Entonces, este es el tejido más grande, el tejido conjuntivo, ¿no? Los que forman la sangre, forman la grasa del cuerpo, forman huesos, forman ligamentos,
tendones, cartílagos, rellenan espacios entre órganos y órganos, van rellenando los espacios. ¿Para qué? Para que pueda amortiguar y no choquen entre ellos. Tienen bastante sustancia intercelular, producen diversos tipos de células para la formación. Por eso le llama tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque trabajan en conjunto. ¿Ya? Y esta es su clasificación. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica? Propiamente dicho y especializado. ¿Ya? Sus características, diversos tipos de células son los que forman este tejido, son vascularizados y presentan terminaciones nerviosas. Las funciones, ya las tengo acá, no, las repito: nutrición, relleno entre espacios, sostén y almacén. Sostén me refiero por los huesos, y almacén de sustancias por el tejido adiposo. Sirven de defensa porque crea macrófagos que nos defienden de los antígenos, y sirve como transporte de nutrientes y también transporte de desechos. ¿Correcto? Entonces, gracias alumnos, con esto ya queda terminado lo que es esta parte de la histología. Ojo, pero solamente estamos hablando esta segunda parte, porque la histología, hemos hablado de lo que es el tejido epitelial y luego hemos hablado de lo que es el tejido conectivo. Faltan todavía dos tipos de tejidos más. ¿Ya? Faltan dos tipos de tejidos más. ¿Cuáles son esos dos tipos de tejidos que vamos a tratar la próxima clase? De la histología animal o de los tejidos animales. Tenemos que hablar del tejido óseo, cómo está conformado, y tenemos que hablar del tejido cartilaginoso. Y esto todavía sigue. Y del tejido cartilaginoso pasamos al tejido sanguíneo, pasamos al tejido adiposo. Ya vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a estudiar con mayor minuciosidad este tipo de tejidos. ¿Listo? Entonces, la próxima clase continuamos con lo que es la histología, o sea, tejidos. Este campo es muy extenso de la histología. Entonces vamos a aprender, porque vamos a entrar a un nivel donde ustedes salgan preparados y capacitados. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Dios entonces los bendiga, los acompañe. Y yo conmigo será Dios mediante hasta el día viernes. Que Dios los bendiga, chicos. Chao.